Trump anda desatado amenazando enemigos y aliados si no hacen lo que quiere. ¿Qué implica para los países de América Latina? Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. A su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump decidió ejercer el poder de manera imperial, estirando los límites legales y restregando la fortaleza económica y militar de la Unión Americana en la cara de los demás. A nivel doméstico, el uso politizado de la justicia ha sido la tónica de este primer año, con procesos penales en contra de opositores políticos y una política migratoria agresiva y repleta de un simbolismo con tintes racistas. En política exterior, el modo imperial se vio con claridad en la manera transaccional en la que Estados Unidos se conduce con aliados y enemigos. Usando una ley pensada para emergencias de seguridad, Trump impuso aranceles a todos los países. Adicionalmente, amenaza constantemente a otros gobiernos con incrementar los aranceles si no cumplen con todo tipo de exigencias, sean de seguridad, de política industrial o hasta porque se oponen a sus ambiciones expansionistas. Es aquí donde Trump ha mostrado sus deseos imperialistas al amedrentar a otros países con intervenciones militares. A los ucranianos les condicionó el apoyo exigiéndoles acceso privilegiado a sus minerales raros. A los europeos les indicó que va a anexarse Groenlandia. A Irán lo bombardeó en apoyo a Israel y en una intervención militar removió a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Con nuestro país, las amenazas constantes están relacionadas con el combate al narcotráfico y la posibilidad de que ejecuten ataques con drones en México. Hasta el momento, el gobierno de México ha sido capaz de negociar satisfactoriamente con ellos, pero se vislumbra un 2026 más complejo por la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué pueden esperar los países latinos de esta modalidad tan imperialista de Estados Unidos? Para hablar de estos temas, invité a Rafael Che, socio y analista senior para Latinoamérica y mercados emergentes de la firma estadounidense Signum Global Advisors, a quien escucharon brevemente en el episodio anterior. ¿Qué esperan en Signum de Estados Unidos en el 2026 y cómo se vislumbran las perspectivas político-económicas? Si pudiera ofrecer como una arquitectura para poder entender la administración de Trump, lo que diría es lo siguiente. Desde que empezó la administración de Trump había esta idea del America First, pero cuando Trump fue elegido especialmente para este segundo mandato, la noción de America First en Estados Unidos, o de América primero, la noción está vinculada con una idea, que era la idea del aislacionismo o de americano, o de que Estados Unidos se iba a aislar. Básicamente abandonar sus posiciones en diferentes lugares para enfocarse en la economía doméstica. Y eso era como, digamos, como arrancó muchos analistas pensaban de esa manera. Yo lo que creo es que se malinterpretó lo que America First era o lo que quería decir. Lo que vimos es que era un America First donde Trump no buscó aislarse, sino al revés, enfocarse en una política exterior para buscar la preferencia económica de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay muchas personas que me hacen la pregunta de ¿cuál es el cambio del Monroe Doctrine con el Monroe Doctrine de los Estados Unidos? Creo que el gran cambio es que Trump metió la idea de que Estados Unidos iba a buscar prioritariamente concesiones económicas antes de cualquier otro objetivo. Entonces, eso explica mucho, por ejemplo, en nuestra región, su acercamiento con Panamá, su acercamiento con Venezuela, el por qué está delegando cosas de Cuba donde no hay realmente una concesión económica importante y que para mí va a tardar mucho más en realizarse, pero con esta idea de que primero vienen asuntos de economía y después nos metemos a asuntos de política, y por eso delegándose en ese sentido. Y Trump es muy diferente de otros políticos republicanos. Por ejemplo, el vicepresidente Vance es mucho más isolationist. Él sí crea una idea de aislar a los Estados Unidos y mantenerse independiente, pero no así Trump. Mira, primero lo que pensaría es un pequeño paréntesis sobre los aranceles. Tienes toda la razón. Los aranceles el objetivo ni tenían el objetivo inicial de generar una caída en los costos internos domésticos de Estados Unidos. Al revés, son una causa como el regreso inflacionario en los Estados Unidos en los últimos 2 trimestres.
En ciertos productos, con excepción de petróleo, donde Trump ha tenido una política clara de bajar el precio de petróleo. Creo que ha sido el único commodity que ha bajado su precio en general. Aún así, no esperaría en el largo plazo que los aranceles cambien en la política de Estados Unidos, porque los aranceles son básicamente una droga, dice Fred Hochberg. Es una vez que la introduces, te da unos incentivos de recaudación que ningún gobierno, ya sea demócrata o republicano, van a abandonar, yo creo, de aquí en adelante. A lo que voy es, los aranceles están para quedarse por un largo tiempo. Creo que la Suprema Corte de Justicia eventualmente va a matar el uso de AIPA, de cómo se utilizó la primera vez para la imposición de aranceles, pero tengo una visión un poco negativa de cómo va a ser la declaratoria de la Suprema Corte de Estados Unidos. Lo que creo es que van a decirle a Trump, lo utilizaste mal esta primera vez, te vamos a enseñar cómo utilizarla si la quisieras volver a utilizar, y si no, tienes muchas otras autoridades que puedes utilizar para imponer aranceles. O sea, lo que voy es, la Suprema Corte a veces se piensa como un freno en los Estados Unidos. Para mí, en el tema arancelario no son un freno, simplemente son un atraso. Pero vamos a vivir en el mismo nivel de equilibrio de aranceles que hemos visto en el año pasado. Eso sobre aranceles. Y otros temas como migración, sobre todo lo que está pasando con ICE y la brutalidad policíaca que se está viendo y de seguridad en Estados Unidos, trae muchos negativos. Entonces, creo que él de hecho va a hacerse un poco más dovish y va a controlar ese tema en los siguientes meses, pero lo hecho ya está. Lo que pasó en Minnesota ya pasó. Y hay otros temas domésticos que no logra darle un spin, como el caso de los Epstein Files, etcétera, etcétera. Entonces creo que por eso es lo que esperaría para la elección de noviembre. Estados Unidos ha tenido un arranque del 2026 bastante injerencista. El 3 de enero mandó remover a Nicolás Maduro del poder y de facto ha convertido a Venezuela en un país subordinado a sus decisiones. Pero no se contuvo ahí, amenazó a los europeos con anexarse Groenlandia, lo que prendió muchas alarmas en la Unión Europea y también ha puesto su mira sobre el régimen cubano. Le pregunté a Rafa Che sobre las implicaciones que estas políticas estadounidenses están teniendo sobre otros países de la región, como Colombia, Cuba y México. Qué interesante porque uno pensaría que sería un poco un equilibrio más inestable, más allá de que es absolutamente transaccional. Pero entonces esto creo que puede representar o tener repercusiones sobre los vecinos y sobre otros países de la región. Y quisiera moverme hacia Colombia, que es uno de los países que podría tener más repercusiones por la situación en Venezuela o lo que sucede en Venezuela. Por un lado están los riesgos asociados a un descontrol de lo que pudiera pasar en Venezuela, del tipo migración forzada, fortalecimiento de actores armados, reacomodo de ciertos mercados de drogas o ilícitos. Pero por el otro lado también está el riesgo de intervenciones del gobierno de Trump en Colombia que desestabilicen dicho gobierno o tengan injerencia en las elecciones presidenciales colombianas de este año. ¿Cuáles de estos riesgos percibes tú que sean realistas para Colombia? Gracias, Miguel. Mira, como yo veo Colombia es de la siguiente forma. Yo creo que el presidente Petro, Gustavo Petro, ha buscado una pelea con Donald Trump desde hace 9 meses. Y creo que la idea principal que él tiene detrás de eso es que se pudiera dar entre comillas, un rally around the flag effect, un efecto a su favor, como lo vimos en Canadá con Carney o en Brasil con Lula. No creo que ese ha sido como el objetivo de Petro por varios meses. Pero aún antes de lo que pasó en Venezuela, creo que hay dos limitantes estructurales de por qué el gobierno de Trump no ha hecho mucho con Colombia, o al menos no lo que hemos observado en otros países como Brasil. Y la razón principal es, uno, no creo que el presidente Trump le importe mucho Colombia, ni creo que sea una prioridad para su gobierno, ni que quiera hacerla una prioridad. Creo que esa es una diferencia muy grande con Brasil o otras economías de la región. Dos, creo que en el caso de Colombia sí hay una línea clara de comunicación de la derecha hacia la Casa Blanca. Y para darte un ejemplo, en septiembre, agosto-septiembre del año pasado, el presidente Álvaro Uribe estaba siendo procesado por su relación a la investigación de conexiones con grupos paramilitares, etcétera. Lo que yo entiendo que pasó en esas semanas es que Álvaro Uribe, que es muy buen amigo del secretario de Estado Marco Rubio, le marcó para decirle, por favor, no creas un efecto Carney Lula en Colombia. No lo necesitamos, sobre todo antes de las elecciones del 2026. Y creo que eso permeó en la Casa Blanca y pese a comentarios muy negativos de Petro que ha hecho en los últimos meses, Trump no se movió más que al poner sanciones individuales a Petro y familiares cercanos a él,
y otros ministros de su gobierno. Pero eso fue todo, no fue mucho más. Y menciono esto porque hacia adelante yo creo que hemos llegado a un equilibrio muy estable también con Colombia y Estados Unidos, en el sentido que no hay incentivos en Estados Unidos de hacer ningún tipo de incremento en hacer un efecto económico, un daño, una sanción económica sobre el país, a lo mucho sobre Petro. Y al revés, lo que yo veo con el caso de Venezuela es mucho, como dicen los mercados, mucho upside, donde si hay una reconstrucción de la economía venezolana, la economía colombiana suele beneficiarse, tanto por intervenciones en sectores específicos como el petrolero, energía, minerales, etcétera, como simplemente efectos regionales de correlación económica entre las dos. Entonces, si vemos una recuperación en Venezuela en los siguientes 2 a 5 años, creo que Colombia es de los principales países para beneficiarse. Y el límite de riesgos políticos de escalación es relativamente pequeño ahora. Durante muchos años el problema del golf en México no fue el golf, fue el acceso. No sabías qué campos existían, a quién llamar, si podías jugar sin ser socio o cómo reservar. En GoGolf estamos quitando esas fricciones, abriendo puertas y creando un nuevo mercado digital para que jugar golf sea tan simple como encontrar, reservar y jugar. Si quieres saber más, entra a gogolf.mx. Otro país que parecía estar en la mente del gobierno trumpista, al menos en la parte retórica, es Cuba. No solo Marco Rubio tiene un profundo odio hacia el régimen cubano, sino que creo que Trump tiene ciertos incentivos electorales de desestabilizar o presionar al gobierno cubano para congraciarse con los votantes de origen cubano de Florida de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos. Trump ya amenazó con cortar el petróleo y los recursos provenientes desde Venezuela. ¿Consideras que esto es puro teatro político o hay ciertas intenciones de empujar un cambio de régimen en el corto a mediano plazo en Cuba? ¿Qué riesgos vislumbras para el gobierno de México al tener una posición ideológica cercana al gobierno cubano? Lo que te diría en pocas palabras es sí creo que hay un riesgo real sobre Cuba. Y déjame decirlo de esta manera. Uno, sí creo que Cuba sea prioridad para el gobierno de los Estados Unidos en general, pero en particular para esta administración de Trump. Dos, sí creo que tanto Trump como los políticos de línea dura quieren un cambio de régimen, pero no creo que lo quieran ahora o justo ahorita. Y la principal razón de esto es que vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Y si hay un riesgo grande que de colapsar Cuba o el régimen de colapsar ahorita, podría ocasionar una crisis migratoria que podría afectar la dinámica de migración en los Estados Unidos y afectar a las elecciones, particularmente a los republicanos. Entonces creo que eso, como a veces dicen los mercados, está creando un credible backstop o una limitante creíble para que, al menos en el corto plazo, Cuba no se vuelva una prioridad y simplemente sea un juego de retórica política. Ahora, eso va de la mano con la pregunta que me hacía sobre México. Creo que en general el gobierno de Sheinbaum va a tener muchas presiones en 2026 del gobierno de Estados Unidos. Una de esas presiones va a ser Cuba. Simplemente creo que al menos en el corto plazo esa presión, Sheinbaum la va a poder negociar vía el intercambio de otro tipo de concesiones y realmente no creo que tenga tanta presión al menos en el punto de vista cubano por esa limitante creíble que son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Pero pasadas las elecciones intermedias va a haber dos incentivos en Estados Unidos. Uno, la gran pregunta en Estados Unidos se va a tornar en quién va a ser el sucesor de Trump. Y dos, Marco Rubio en particular seguir intentando incrementar su probabilidad de ser el candidato en las primarias republicanas. Entonces eso pone a Cuba en el ojo del huracán y creo que ahí es cuando el gobierno de Sheinbaum en México va a tener muchísima presión. Y ante presión existencial, la verdad dudo mucho que México siga su relación histórica con Cuba. Y lo que va a pasar es que el volumen de ahorita de petróleo que tenemos con Cuba, con la isla, que da alrededor del 40-45% de los barriles que se dan a la isla, yo creo que eso se va a reducir al menos en 50% en 6 meses pasados las elecciones de noviembre. Entonces, un golpe duro para la economía cubana. Y de ahí creo la teoría del lado de Trump es,
apretemos la economía, no necesariamente una intervención a la Maduro en Venezuela, sino un apretón duro de la economía y un cambio de régimen mucho más como lo que estamos viendo a la Irán más que a la venezolana. Ya tocabas el tema de México y me parece que hay que transitar hacia allá. En el caso de la intervención estadounidense en Venezuela, México condenó la intervención. Salió la presidenta Sheinbaum a decir esto, pero pareciera que fue más para mandar señales a los votantes morenistas, ideológicamente afines al gobierno chavista, que para realmente ofrecer algún tipo de apoyo al gobierno venezolano de Delcy Rodríguez. Sin embargo, las acciones militares del gobierno de Estados Unidos debería recordarnos que Trump pudiera querer hacer cosas similares en contra de los cárteles del narcotráfico. ¿Qué implicaciones ves para México más allá de las que mencionabas? ¿Simplemente seguiremos business as usual en esta relación rocosa pero con cooperación con Trump? ¿O vislumbras una escalada que incremente la presión sobre el gobierno mexicano? Es una gran pregunta. Mira, si yo lo pusiera en probabilidad, te diría que antes del ataque de los Estados Unidos a Venezuela, donde capturaron a Maduro, la probabilidad de un ataque o una intervención en México era menos del 10%. Tras la captura de Maduro en Venezuela, te diría que esa probabilidad se incrementó a lo mucho en 15%. Entonces sigue siendo una probabilidad relativamente pequeña, pero no es irrisoria. Sí, 15% para los mercados es algo que al menos tienen que pensar o ajustar, ¿no? Y creo que eso en general debería de ser el caso. Ahora, no creo que suceda. La razón principal es por dos razones. Uno, si hay una estrecha relación en temas de cooperación, en temas de seguridad y seguridad nacional entre el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de Trump, entonces realmente no es necesario hacer una escalada mayor. La segunda razón es que las demandas que yo entiendo que siguen de Trump hacia el gobierno de Sheinbaum es que el gobierno de Sheinbaum entregue algunos narcopolíticos mexicanos, ¿no? Y creo que eso es una demanda clara que ha estado sobre la mesa en los últimos 6 a 9 meses. Para mí estamos llegando al punto donde eso tiene que suceder en los siguientes 2 a 3 meses en México, donde tanto por presión de amenazas de ataques unilaterales de Estados Unidos a territorio mexicano o la presión de la negociación del TEMEC, el gobierno de Sheinbaum va a estar tan apretado que van a tener que dar algo sobre esta relación de narcopolíticos, fuera de todas las concesiones de comerciales que se van a dar con la renegociación del tratado. Entonces creo que la amenaza es real, pero creo que, otra vez, creo que Sheinbaum va a tener la posibilidad de hacer esa decisión y creo que empujada a un extremo la va a tomar. Y por lo tanto no deberíamos de haber un ataque sobre territorio mexicano. Si lo vemos, es porque todo fracasó a nivel diplomático este tipo de negociaciones. Y ahí te diría, se abren muchos escenarios mucho más difíciles. Rafael Che es socio y analista senior para América Latina y mercados emergentes de Signum Global Advisors. Es licenciado en Economía y licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Política y doctor en Política por la Universidad de Nueva York. Además, cuenta con un postdoctorado en Economía Política por la Universidad de Princeton. Algunas de las recomendaciones literarias que nos sugiere para saber más de los temas que platicó son: Super Forecasting, The Art and Science of Prediction, de Philip Tetlock y Dan Gardner. En este libro, los autores explican algunos de los métodos que utilizaron los principales pronosticadores de grandes eventos globales, derivados de un gigantesco torneo de predicción social financiado por el gobierno de Estados Unidos hace algunos años. El segundo libro que recomienda es The Dictator's Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics, de Bruce Bueno de Mezquita y Alistair Smith. Este libro clásico de la ciencia política parte de la premisa de que los políticos casi siempre hacen todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder. Tienen poco interés por el bienestar de las personas y los países, y típicamente atenderán primordialmente las demandas de un grupo pequeño del electorado, cuya coalición tiene los recursos o el poder para desestabilizar sus gobiernos o quitarlos del poder. Si queremos entender qué buscan los políticos, hay que ver por qué le interesa a este, entre comillas, selectorado de personas. El último libro que nos recomienda es A Crash Course on Crisis: Macroeconomic Concepts for Run-Ups, Collapses and Recoveries, de Marcus Brunner Mayer y Ricardo Reis. Este es un pequeño libro que ayuda a identificar las causas de las principales crisis económicas que ha tenido el planeta en el último siglo. Tratando de entender cuáles son las señales que eran visibles antes de que sucedieran, los autores buscan hacer predicciones hacia el futuro.
Le agradezco mucho a Rafael por habernos acompañado nuevamente en la Plaza de Toro. En el primer año de su segunda presidencia, Donald Trump ha utilizado el poder de manera imperial para presionar a políticos, empresas y a otros países para cumplir sus intereses. Gobierna primordialmente a base de decretos y con acciones mediáticas pensadas para su tribuna. En 2025, la única legislación relevante que le aprobó un Congreso controlado por los republicanos fue su iniciativa fiscal, puesto que ha tratado de gobernar más haciéndose con las atribuciones que le competen al Congreso, como las políticas arancelarias o declarar la guerra a otros países, y desacatando las órdenes judiciales que le son adversas de muchos jueces a nivel federal. Esto implica que muchas de sus políticas podrían ser revertidas por un futuro gobierno demócrata, pero el daño a la reputación de Estados Unidos tardará lustros en reconstruirse. Al lidiar con él, los países están aprendiendo, a veces a la mala, que es un presidente absolutamente transaccional y que la manera de llevar la fiesta más o menos en paz es darle algo a cambio. En muchas ocasiones, ni siquiera busca algo a cambio que favorezca a los Estados Unidos, sino algo que le ensanche su riqueza personal o que lo favorezca a él directamente. En esta tesitura es que países de América Latina como México deberán comprender bien cuáles son los incentivos que mueven la agenda de Donald Trump si quieren tener un 2026 un poco menos turbulento que lo que fue el 2025. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.